Lo que van a ver a continuación es un pequeño testimonio de la señora Mildred de la Caridad Reyes, hablando de su hijo en ese momento internado en un hospital en Cuba con tuberculosis. No, aquí ya se ha detectado 4 casos de tuberculosis y no han venido aquí nadie a verificar ni nada, ni han venido médicos ni nada. Las internas están todas sucias, ahí no han arreglado nada, el edificio cayendo, aquí hay tremenda humedad, aquí nadie se ha preocupado, aquí nadie ha venido. Pues uno tiene miedo que también coja una enfermedad esa, ¿me entiendes? Y también uno también tenga problemas, que para en un hospital. Nosotros queremos que vengan aquí a ver, no sé, como si tienen que a todo el mundo, pero atender a nosotros, que aquí nadie ha venido. Bueno, está de más decir que esa no es Mildred de la Caridad Reyes, es un señor que vive en el edificio donde varias personas han contraído tuberculosis, incluyendo al hijo de Mildred, y entonces, desgraciadamente, el hijo de Mildred falleció en las últimas horas. En un instante, acá está lo que les habíamos anunciado de la señora cuando todavía su hijo estaba vivo. Si no lo tenemos, aquí está. Y gracias a que no me han ayudado ni han hecho nada por nosotros, han habido, en estos momentos tenemos grave de muerte aquí en este hospital Calixto García. Estoy desesperada porque, como él, han habido muchos casos más en el edificio. Empecé con neumonía, pasé a bronconeumonía y de bronconeumonía a tuberculosis. Han habido 4 casos más aparte de él. Tengo una hija que tuvo también una neumonía muy grande ahí y hoy por hoy tiene un derrame pleural en un pulmón. Mi hijo se ha complicado gravemente. La humedad, la suciedad, nunca las autoridades sanitarias han ido a ver nada, no han hecho nada, nunca ha ido un doctor, nunca han ido. Cuando van todo es una mentira y todo lo que dicen es falso y siempre es una mentira tras otra, día tras día. Estoy cansada de tanta mentira ya y todo eso, la infección tan grande que hay de mosquitos, de todo. Mi hijo ahora tiene un virus nuevo que viene de las mismas paredes del edificio. Es un hongo que se crea de la humedad y gracias a ese hongo y a esa tuberculosis que tiene tan grande de grado 8, mi hijo se me está muriendo. Tristemente, y eso es un hecho que ocurrió en las últimas horas, falleció el hijo y hace unas horas tuvo la oportunidad nuestro compañero Diego Vaz de hablar con la señora y también de saber lo que ha pasado con su hija, que ha habido una novedad muy triste. Antes de mi hijo hubieron 4 casos de tuberculosis y nunca fueron, las autoridades sanitarias nunca fueron, jamás, pero no tenía que haber llegado a eso. Porque cuando hubieron infectados en mi edificio nunca fueron a hacer lo que en estos momentos están haciendo después que falleció. Es decir, que ahora es que están corriendo, después que mi hijo murió, pero antes no lo hicieron. Es decir, mi hijo se enfermó porque nunca tomaron las medidas que tenían que haber tomado, nunca lo hicieron. Bueno, le presento a mis invitados aquí. La doctora Liliana Vázquez Rivera es médica, es infectóloga de la Universidad de Miami. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme. El doctor Manuel Alchugaraire es una leyenda caminante aquí en lo que es el exilio cubano, cirujano ortopédico, un activista incansable en la lucha por los derechos de quienes no los tienen en Cuba. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, empiezo con usted. Estamos hablando de algo que en el 2014 parece de otro siglo, un brote de tuberculosis en un país que habla mucho de lo que es su atención médica. ¿Qué me dice? Cuba y muchos otros países han tenido bastante buen control de los casos de tuberculosis. En otros países como África, el Congo, donde está todo, esto sigue rampante, pero sí se puede llegar a controlar la tuberculosis. ¿Qué tan difícil es el controlarlo? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, las autoridades tienen que saber que en un edificio hay 4 o 5 personas que están en esas circunstancias. Ya por lo menos sabemos de un caballero, de un jovencito que murió y una hermana que contrajo el bacilo que la produce. ¿Qué deberían hacer? Deberían poner a estas personas en aislamiento. Eso es lo número 1, porque la tuberculosis se contagia por el aire. Y entonces, si uno tiene contacto con esas personas infectadas,
constantemente, ya sean familiares, están muy cerca, entonces se empieza a regar esa infección y llegamos al punto de epidemia. Cuando hablamos de tuberculosis, una anécdota, me contaba hoy gente que tiene familia en Matanzas, que alguien lleva a su suegra al hospital y de repente escucha al médico que le dice a una enfermera en la cama de al lado, y hay una señora tosiendo mucho, mira que esto es un caso de TB, ¿no? Y no estamos hablando de TB como televisores, sino de tuberculosis. Así que ten cuidado, pero está en la cama de al lado. Lo que hacen es correr una cortina. La señora escucha esto, va y le dicen que quieren que muevan a su suegra de allí y la mueven. Pero me parece una cosa alucinante que una cosa de este tipo ocurra, que no hayan movido a la persona que tiene la tuberculosis. Yo espero que, número uno, los médicos que hayan estado allí en contacto con la paciente estén usando mascarilla. ¿Por qué? Porque si ellos están esa cantidad de horas con esa paciente, ellos se infectan y asimismo infectan a otra persona. Y sí, hay probabilidad que estando en un cuarto con otra persona se le pueda pegar la tuberculosis. Sé que no hay una forma de establecer un plazo determinado específico, pero más o menos cuánto tiempo lleva desde la incubación, el desarrollo, a que ocurra, por ejemplo, una muerte cuando no se logra atender a tiempo. Mira, lo que pasa es que la mayoría de los adultos, como el 60% de los adultos saludables, no se infectan, o si no, el cuerpo lo pelea. Y entonces el resto de las personas puede ser que le dé una infección latente, lo cual significa que es una infección silenciosa, no presentan síntomas, y hay otro como 10% que empiezan a presentar síntomas que pueden ser tan rápido en unas cuantas semanas a ser insidiosos de unos cuantos meses y no se den cuenta y estén infectando a otras personas. Estamos en el 2014, pero 60 años atrás, en Cuba, ¿tenían un control que parece mejor que el que hay hoy, doctor? Seguro. Mi padre era médico allá y graduado del año 23, así que él empezó poco después de la República. Y había, cuando la guerra de independencia, hasta el año 1900, muchos casos de tuberculosis y se combatió aquello. En Cuba había una especialidad de médicos que eran los tisiólogos, que se ocupaban de los problemas de los tuberculosos. Esa especialidad en los años 50 se terminó. Se acabó porque habían tuberculosos, pero ya habían sido controlados y se le daban las medicinas. Y existía un hospital allá que se llamaba el hospital que estaba en las montañas de Trinidad, Topes de Collantes, que se hizo para aislar en un ambiente frío, de aire, etcétera, a los tuberculosos que estaban en peor condiciones. Los otros, pues, se hacían... En esa época se les decían tísicos, precisamente por eso lo de tisiólogos. Precisamente. Pues eso existía allí. Cuando esta gente tomaron el poder en 1959, tenían todo esto. Toda la situación la tenían sobre control. A partir de ahí ha venido una partida de fraude. Lo primero que ellos hacen es hacer fraude de las estadísticas. O sea, la doctora, pues, cuando lea las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que da Cuba, son fraudulentas, como lo han presentado muchos de los médicos que han tenido que hacer el fraude y están aquí en Miami ahora mismo. Tienen que hacerlo, porque si no van presos. Por lo tanto, la doctora ha leído las estadísticas fraudulentas que presenta Cuba a la Organización Mundial de la Salud. O sea que es un hecho que en décadas previas ha habido casos. Ha habido casos, pero esto se presentó más cuando esta gente empezaron a entrar en África, claro, con las expediciones estas guerreras allá. Cuando regresaron no trataron a las personas con la correspondiente, régimen que hay que tratar cuando acaba una guerra, que usted va a expatriar a esos soldados. Así metieron la tuberculosis, la sífilis, que está rampante. En cualquier momento aparece un fenómeno de eso ahí en Cuba con problemas sifilíticos. Metieron el dengue, que no existía en Cuba, y es el dengue africano que hay ahí. Se le ha ido de control porque está en todas las provincias, inclusive en La Habana, todos los años. Metieron el cólera porque en Haití, en el terremoto, hubo cólera. Nosotros estuvimos yendo casi un año ahí a Haití. Aquí no entró el cólera, ni los otros países que trabajaron en Haití tuvieron problemas. Los cubanos fueron los únicos que tuvieron problemas y metieron el cólera en Cuba. Entonces estos señores ahora, el SIDA lo metieron en Cuba también con las expediciones a Angola, que es donde habían los focos más grandes que tuvieron ellos contacto. Y ahora quieren ir a hacer lo del ébola allá. ¿En qué cabeza cabe un país que no tiene, que lo que hay que hacerle es controlar las fronteras, los permitan ir a hacer y trabajar con el ébola, que esto no es dengue, claro, esto es mortal, es serio. Doctora, una cosa más vinculada a la tuberculosis para quienes no están al tanto, ¿es curable?
Sí. Lo que no se recupera es la capacidad pulmonar perdida por lo que hace el si bacilo. hace cicatrización, si deja mucho, lo que se llama una cavidad en el pulmón, sí, eso es una parte que se podría perder, pero es curable totalmente. Y cuando hablamos de tasa de mortandad de la tuberculosis, no es muy elevada en el mundo moderno. No, en el mundo moderno no. Era devastadora siglos atrás, décadas atrás. Sí, y en áreas donde hay mucho hacinamiento, pobreza, falta de higiene, falta de personal médico, sí. Quiero entrar a otro territorio y tiene que ver con los datos que han surgido sobre los suicidios en Cuba. Veamos. Cuba es el país con la tasa de suicidios más alta del hemisferio occidental. El promedio de personas que se quitan la vida en la isla, 16.3 por cada 100.000 habitantes, supera en casi 10 puntos la tasa de suicidios de todo el hemisferio. De acuerdo con un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, detrás de Cuba se ubican Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago, Canadá y por último Estados Unidos, donde la tasa de suicidios es de 11.4 personas por cada 100.000 habitantes. Curiosamente, el país más pobre del hemisferio, Haití, tiene la menor tasa de suicidios en las Américas. En esa lista aparecen también Bolivia, Jamaica, Anguila, Antigua y Barbuda y Perú. Aunque las mujeres tratan de suicidarse con más frecuencia que los hombres, son estos los que tienen más probabilidades de quitarse la vida cuando lo intentan, según el reporte. ¿Y cuáles son las teorías en la calle, en Cuba, sobre por qué pasa esto? Aquí hay algunos testimonios. Aquí se ha visto muchos casos de suicidio por apuestas, juegos ilegales, de bolitas, cosas así, situaciones familiares caóticas. Están enfermos los nervios, no saben lo que hacen. Yo estoy seguro que es eso, que es el gobierno el que está reprimiendo demasiado a las personas y por eso se ven agobiados, se ven con mucha represión y llega el momento que no pueden más. Vicio, de alcoholismo, también de droga. El alcoholismo ha crecido extraordinariamente, también hemos hecho reportajes previos. ¿Qué me dice, doctor? Terrorismo de Estado. Eso es la situación del comunismo que ha implementado en Cuba. 50 años después, eso es lo que tenemos aquí. Y esas estadísticas son fraudulentas. Posiblemente la tasa es mayor, porque tenemos siempre, de toda la provincia, a través de los municipios de Cuba en el exilio, muchas información constante de no solo de enfermedades de todos los tipos, sino de estas personas que se suicidan. Se ve un contraste increíble entre, por ejemplo, Cuba y Haití. La tasa de suicidios en Haití es como 10 veces menor que la de Cuba y estamos hablando de situaciones que la miseria es más o menos parecida. Así que tal vez la explicación va por el lado de... La miseria es miseria pero con libertad. Claro. Es la diferencia. Claro. Lo otro es terrorismo de Estado. Ellos lo están diciendo ahí, no saben decir esta palabra, pero eso es lo que dijeron ellos, lo están comprimiendo. El gobierno siempre los está comprimiendo. No hay esperanza, no hay futuro. No existe nada, se cierra el camino y llegan al punto del abismo y gente que tiene problemas se lanzan y se matan. Doctora, y aunque por supuesto no es infeccioso el suicidio, hay como quienes lo plantean como algo contagioso cuando la persona se entera de que alguien resolvió de esa manera. Incluso nosotros en los medios muchas veces no reportamos sobre suicidios en el lugar donde estemos viviendo para no generar lo que le hablan en inglés de los copycats. Es algo triste para nuestros hermanos cubanos que están sufriendo eso en estos momentos y pues le pido a Dios que le mande mucha fortaleza a nuestros hermanos allá, que es algo que necesitan porque médicamente tenemos los psiquiatras, los psicólogos, pero pues con mucha fe, esperanza que todo les vaya bien. Que así sea. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Un placer tenerlos por aquí. Vamos a un paréntesis. Nos vamos a sumergir en un tema fascinante al regresar, porque un juez se declara culpable de algo aquí en Estados Unidos, pero tiene un impacto tremendo en el régimen en Venezuela.